estemos siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Pablo: damos gracias, incluyendo a su amado hijo Timoteo, que en los versículos anteriores Pablo habla también de Timoteo y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles, hermanos en Cristo Jesús, que están en Colosas. Por favor, es Colosenses 1, versículo 1, amén. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de ¿quién dice? De Dios. Y el hermano Timoteo, ¿a quién? A los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El motivo de que Pablo escribe esta carta, hermanos, es para darle gracias a Dios por la iglesia de Colosas. Es por darle gracias a Dios y bendecir el nombre de nuestro Dios por una iglesia, por un pueblo que había alcanzado por la misericordia y el sacrificio de Cristo, había alcanzado la salvación por la sangre preciosa de Cristo. Pablo entendía, y por eso en el versículo 3 dice: siempre oro. Y la palabra siempre quiere decir que Pablo todo el tiempo, en cada momento, en cada instante, cada oportunidad que tenía, él siempre oraba y recordaba a las iglesias las cuales él le había dado el Señor la oportunidad de haberles ministrado la palabra, de haber sembrado la palabra de Dios. Y dice: siempre oro por ustedes. No nada más les había sembrado la palabra, sino que ahora, después de haberles dado la palabra, de haberlos puesto la semilla y ellos haber aceptado a Jesucristo y comenzar a dar frutos, Pablo seguía orando por la iglesia de Colosas, seguía pidiendo por la iglesia y daba gracias a Dios. Oraba y daba gracias a Dios, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el motivo por qué estaba orando Pablo por la iglesia de Colosas? El texto que sigue nos da la respuesta. El siguiente dice: habiendo oído de vuestra ¿qué? Fe. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a los santos. Ese era el motivo por qué Pablo, hermanos, daba gracias a Dios, porque estaba viendo que había una iglesia, oh gloria a Dios, que tenía fe. Una iglesia que tenía fe en Jesucristo y que tenía el amor arraigado para los hermanos en Cristo Jesús. Qué hermoso es, hermano, ver cómo Pablo tenía tan grande gratitud ante el Señor y reconocía el sacrificio que había hecho Cristo en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, Pablo le daba gracias a Dios por la iglesia y por la salvación de la iglesia de Colosas. Yo no creo, solamente creo que hay un solo motivo para darle gracias a Dios, y el motivo más glorioso, ya que sea, hermano, salud, ya que sea dinero, ya que sea prosperidad, el motivo mayor, más grande, único, es, hermanos, darle gracias a Dios por la salvación. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Verdad que no se puede, hermanos? El dinero con trabajo se gana. Los éxitos con sacrificio se llegan a obtener. Las dificultades con la gracia y la misericordia de Dios podemos. Pero si no tenemos la salvación, no podemos tener la gracia de Cristo. Si no tenemos la salvación, no podemos ser exitosos. Si no tenemos la salvación, nosotros no podemos, hermanos, tener una vida victoriosa. Por eso Pablo le da gracias a Dios y dice: gracias por la salvación. Gracias porque me acuerdo cómo Cristo llegó a la vida de los hermanos de Colosas. Gracias por ese corazón que abrió al evangelio y ahora son salvos. Y agradezco a Dios por la salvación de la iglesia de Colosas. Hermanos, debemos estar agradecidos por la salvación que Dios nos dio. Debemos ser agradecidos por saber, hermanos, oiga, la salvación tan maravillosa que el Señor, hermanos, nos ha dado por gracia. Pablo entendía eso. Y Pablo, todo el tiempo que él doblaba rodillas, se acordaba de la gracia de Dios. Cómo le había dado, hermanos, la salvación. Cómo le había dado el don, hermanos, de la salvación. Cómo le había dado el don de, hermanos, del nuevo nacimiento. La gracia del nuevo nacimiento. Por eso Pablo ora y da gracias por la iglesia de Colosas. Pero, hermano,
viendo, hermanos, cómo la iglesia era salva. La salvación trae consigo elementos tan preciosos. Cuando nosotros somos salvos, consigue, óigalo bien, tras la salvación vienen elementos maravillosos en nuestra vida que los debemos valorar como lo hacía Pablo. Pablo entendía que tras la salvación se vienen, hermano, oiga, uno por uno elementos se vienen desarrollando en nuestra vida. Amén. ¿Verdad que nuestra vida es diferente cuando nosotros somos salvos? Ni un amén. ¿Verdad que nuestra vida, gloria a Dios, tiene victoria cuando nosotros somos salvos? Nuestra vida, gloria a Dios, está anclada en una fe, hermanos, genuina en Cristo Jesús. Pablo por eso daba gracias. Y yo como Pablo en esta noche doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, los santos. Doy gracias a Dios por cada uno. Pero detrás de la salvación, detrás, hermanos, de agradecer a Dios, vienen elementos para agradecer a Dios por nuestra salvación. Y una de las primeras cosas que yo encuentro, hermanos, de los elementos, hermanos, de la salvación, lo encontramos en el versículo que nosotros leímos, el versículo 12, aleluya. El versículo 12 dice Pablo así: con gozo doy, dando, dice, gracias a quién, al Padre. ¿Cómo daba gracias el apóstol Pablo? Con gozo. ¿Sabe qué gozo quiere decir, hermano? Que tenemos paz, podemos decir amén, tenemos libertad para glorificar el nombre del Señor. Alabe al Señor. Hermano, estamos en la casa del Señor y podemos adorarle. Usted puede decir amén. Amén. Pablo dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Diga conmigo, que nos hizo ¿qué? Aptos. ¿Sabe que el primer elemento que yo encuentro de la salvación, al ser, hermano, agradecidos por la salvación, el primer elemento que yo encuentro, hermanos, que debemos tener por la salvación que Dios nos ha dado, hermanos, que nosotros somos aptos. Amén. Dice allí, fuimos aptos para participar de la herencia de los santos. Mire, léelo. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sabe que esto, hermanos, tiene un grande profundidad? ¿Sabe que esto, hermanos, de la palabra aptos quiere decir que antes no éramos aptos para el reino? Quiere decir que antes nosotros no éramos, hermano, ningún ser humano era apto para pertenecer al reino de los cielos o el reino de los santos. Ninguno de nosotros calificábamos antes, hermanos, para poder nosotros ser herederos del reino de los cielos. Pero aquí Pablo ahora dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo. ¿Quién? ¿Quién nos hizo actos? La palabra actos quiere decir que nos capacitó, que nos puso lo que necesitábamos para nosotros llenar los requisitos. ¿Sabe que en algunos lugares, hermanos, hay ciertas demandas que se necesitan para que puedan desempeñar ciertos trabajos en el gobierno? Algunos dicen, hermanos, que en algún tiempo, hermano, atrás, en algunos lugares, en algunas ciudades, no podía, hermano, ser policía un hombre chaparrito como yo. No calificaba porque, hermano, no era apto por su estatura. Nadie podía entrar, hermanos, porque había un requisito para poder entrar, hermanos, para ser oficial, hermanos, para el grupo policíaco necesitaba, hermano, oiga, ser apto. Y una de las primeras condiciones que necesitaba ser alto. Entonces nadie le intentaba de los que eran hermanos bajitos, porque no pasaban, no eran aptos. Entonces, si entiende la palabra, ¿qué significa apto? Hermano, oiga, una persona que tiene cualidad, una persona que califica, una persona, óigalo bien, que tiene, hermano, oiga, hermano, ahora sí el elemento necesario. Y el único, hermano, y cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no éramos aptos para el reino de Dios. ¿De acuerdo? ¿O había alguien apto para el reino de Dios, hermano, cuando estábamos fuera sin Cristo? ¿Verdad que no? Nadie era apto para el reino de Dios. No calificábamos. No podíamos entrar aunque fuéramos bonitos. Amén. Aunque fuera fea usted, feo y yo.
no podíamos entrar al reino de Dios. Aunque fuera, oiga, una persona moral, no podía entrar al reino de Dios. No podía participar de la herencia. La herencia no se le da a cualquiera. La herencia se le da al hijo. Amén. ¿Cuánto lo creen? La herencia es para el hijo, no es para el bastardo, no es para el que no es hijo. La herencia no es para aquel hermano que no es hijo. La herencia se le da al hijo. Yo no conozco ningún padre que le diga a los hijos, no le voy a dar herencia y busque otro que no sea su hijo, él le dé la herencia. La herencia es para los hijos. Por eso ahí dice Pablo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Quién nos hizo aptos? El Padre a través de Cristo. Entonces esto no es de intento, ¿verdad? Esto no es de esfuerzo. La vida cristiana no es de esfuerzo, hermanos, para ser aptos. No es del que quiere, no es del que corre, sino le dijo a Moisés, del que yo tengo, ¿qué? Misericordia. ¿Por qué no, hermanos, si fuera para todos, por qué no estamos todos aquí? ¿Sí o no? Si esto fuera para todos, la minoría estuviera en el mundo y la mayoría estuviera aquí. Pero no todos son aptos, no califican. No todos, hermanos, llenan el requisito, porque el único que puede hacerte apto es el Señor Dios Jehová de los ejércitos. Es el único que pone el medio para que nosotros podamos heredar y podamos ser participantes de la herencia. No podemos agarrar la herencia si no somos primero, hermanos, aptos para el reino. Y el único que nos hizo aptos para el reino fue, hermanos, a través de Jesucristo. Por eso Pablo dice que fuimos el primer elemento de las salvaciones, que nosotros fuimos al momento de ser salvos, nosotros fuimos aptos para participar. En otras palabras, somos herederos del reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pobres hay aquí, hermanos? Digan amén. Ahora, ¿cuántos ricos en el Señor hay aquí? Amén. Somos herederos. Dice de la herencia de los santos. Hermano, en luz, ¿sabe que la palabra luz quiere decir de los cielos? De la eternidad. No es una herencia cualquiera. La herencia se la acabó el hijo pródigo, ¿sí o no? Pero la herencia que el Padre nos tiene, oiga, desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, el primer elemento que yo encuentro es que nosotros nos convertimos en coherederos de toda la herencia que el Padre le dio al Hijo. Pablo le dice, por eso estoy gozoso por ustedes, porque cada día que se añaden los que van a ser salvos, son herederos del reino. El Padre los hace aptos a través del sacrificio de Cristo. Amén. Demos la gloria al Señor. Pero la salvación hace un cambio. Pues nos hace un cambio, nos hace aptos de recibir. Miren lo que dice, hermano, recibir es un participio, es una obra esencialmente solo de Dios. Yo no puedo alcanzar la salvación con una escalera. Yo no puedo alcanzar, hermano, oiga, por obras la salvación. Obro porque ya soy salvo. Hago buenas obras porque soy hijo de Dios. Evidencia de que soy heredero del reino de Dios. ¿De acuerdo? Amén. Vamos a ver qué dice la Biblia. Hay un texto tan hermoso en 2 Corintios 8:4. Segunda de Corintios 8:4. Lo vamos a leer y vamos a ver qué dice Pablo. Hermanos, 2 Corintios. Dice, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. Está otra vez ahí, hermano, la palabra participar, ¿verdad? Recuerde que dice, el primer elemento que encontramos es que fuimos aptos para participar de la herencia. Y Pablo entiende este término y dice, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio
de participar en este servicio para los santos. Pablo decía, para mí es un privilegio participar en el servicio de los santos. ¿Sabe qué, iglesia? Cuando usted es una persona salva, no le es moroso, no le es una carga, es un gozo y un placer poder participar, gloria a Dios, oiga, en el servicio para los santos. Usted sirve, hermanos, oiga, la iglesia le está sirviendo a Dios. Usted sirve, hermano, en la obra del Señor, está sirviéndole al Señor, no para alcanzar la salvación, sino para darle gracias, porque eso es, hermano, un elemento de que usted está agradecido con el Señor. ¿Sí o no? Imagínese, hermano, usted me regala $1,000,000, hermano, y sería incapaz de no darle gracias. Hermano, no sé qué haría si usted me regalara $1,000,000, hermano. Me acabaría dándole gracias. ¿Sabe qué? La salvación no costó $1,000,000. La salvación, hermanos, fue un precio incontable, un precio inigualable. Alguien puede decir amén, gracias, Señor. Imagínese, hermano, que el Señor dijera, bueno, la salvación, $1,000,000 para ti. ¿De dónde voy a sacar el $1,000,000? 2 millones porque estás fea, porque estás feo. No, esto no es así, hermano, es por gracia. Alguien lo pagó por nosotros, ¿sí o no? ¿Quién lo pagó, hermanos? ¿Quién lo pagó? Dígalo con gozo, hermano, con gozo. Cristo lo pagó, hermanos. Si no, vamos a cortar la grabación porque da pena que no digamos Cristo. ¿Quién pagó nuestro precio, hermanos? ¿Quién pagó nuestro precio, iglesia? Cristo Jesús. A Él sea la gloria, amén. Por eso Pablo dice ahí, pidiéndonos, en otra palabra, Pablo dice, suplicándonos con mucho ruego que nos concediesen el privilegio de participar en este servicio para los santos, gloria a Dios. Porque, hermano, el primer elemento que encontramos, hermanos, de la salvación es que fuimos aptos para la herencia de los santos, gloria a Dios. Vamos a ver Filipenses 4, versículo 14. Aleluya. Filipenses 4, 14. Alabamos al Señor. Sin embargo, bien hiciste. Y ahí ¿qué encuentra la palabra otra vez ahí, hermanos? ¿Cuál es la palabra? Participar otra vez, ¿verdad? Dice allí, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Amén. Hermanos, debemos con gozo. Por eso Pablo decía, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Por eso Santiago decía que cuando estemos pasando por diversas pruebas, tribulaciones, las pasemos ¿con qué? Con gozo. Pablo dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Porque somos participantes, hermanos, de las tribulaciones, hermanos, por amor a Cristo. ¿Cuánto estamos, hermanos, decididos, hermanos, a pasar tribulación por amor a Cristo? ¿Cuánto los que estamos aquí podemos decir, Señor, ayúdame para poder, quiero ser participante? Participar, hermano, es, hermanos, involucrarte. Participar es meterte en la obra. Participar es sentir el gozo de los que se gozan. Participar es sufrir con los que sufren. Participar es, gloria a Dios, meter las manos, oh gloria a Dios, a la obra del Señor y sentirte que por ser salvo eres participante de la obra del Señor. Por eso decía Pablo no se excluía de ser participante. Pablo decía, yo sembré. Imagínense que Pablo hubiera dicho, ¿quién sabe quién sembró? No, él era participante de la obra. Él decía, yo sembré. Apolo, ¿qué dice? Pero dice, el crecimiento lo da. Dele fuerte las palmas al Señor. ¿Cuál es el elemento, hermanos, que le sigue a la salvación? Hermanos, que fuimos aptos para participar de la herencia de los santos. Amén. Partícipe es ser tomado en cuenta para algo. Herencia, hermanos, viene de una palabra griega, cleros. Amén. La palabra griega cleros, hermanos, significa es aquello que se ha prometido
o que se va a dar. Por eso, hermanos, ahí viene la palabra clérigo, alguien que se da para el pueblo. ¿Sí ha oído la palabra? El clérigo católico, el clérigo ortodoxo, es aquella persona que se da para el servicio. Amén. De ahí viene la palabra. Entonces, herencia, viene la palabra griega cleros, es aquello que se ha prometido o que se va a dar. Es todo lo que Dios ha reservado en el cielo. Eso no es para todos, es para los santos en luz. Amén. El siguiente elemento que yo encuentro, porque no me va a dar el tiempo, el siguiente elemento que yo encuentro, hermanos, oiga, Pablo lo vuelve a mencionar allí. Segundo elemento, el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? No, estamos hablando de Colosenses. ¿Se acuerda? Regresemos a Colosenses. Amén. Nos pusieron Filipenses. Amén, gloria a Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cerremos hermanos, el paréntesis. Colosenses 1:13. Recuerde que estamos en Colosenses, ya leímos el 12, ahora el 13. ¿Qué dice el 13? Amén. Dice, el cual nos ha librado de la potestad, ¿qué dice? De las tinieblas. El segundo elemento que yo encuentro, ¿sabe cuál es, hermanos? Que hemos sido librados. Al ser salvos, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? ¿O todavía siguen tinieblas? ¿Habrá un cristiano que, hermano, ha aceptado a Jesucristo como su Salvador que vive en tinieblas? No se puede vivir en tinieblas cuando está en luz uno. No puede vivir en oscuridad uno cuando uno está en la luz de Cristo. Por eso cuando un cristiano es salvo, oh gloria a Dios, en segundo lugar, el cristiano es librado de la potestad de las tinieblas. Amén. Yo digo amén. Yo digo amén. He sido librado de la potestad de las tinieblas. ¿Sí o no? ¿Usted no se figura, hermano, qué tremendo, qué situación estábamos viviendo? Estábamos viviendo estábamos esclavos. Estábamos viviendo, hermanos, oiga bien, la autoridad de nosotros era las tinieblas. Vivíamos bajo oscuridad. Usted no lo notaba, pero usted y yo sin Cristo y el mundo sin Cristo vive bajo la potestad de las tinieblas. Pablo lo dice así, aleluya, el cual nos libró. En otras palabras, estábamos subyugados, estábamos esclavizados, estábamos, hermano, oiga, éramos esclavos en nuestro amo. El Señor lo reprende, era el enemigo, pero sabe que el hombre más fuerte vino, hoy lo derrotó en la cruz del Calvario, y ahora, gloria a Dios, con su sangre preciosa, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya no vivimos en tinieblas, los hijos de Dios vivimos bajo la luz de la presencia de Cristo Jesús. Por eso el salmista David decía en el Salmo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué decía más? ¿De quién temeré? Porque alguien que anda en luz no puede resbalar. Alguien que anda en luz no puede tropezar. Alguien que está en la luz de Cristo vive bajo, oiga, la dirección del poder del Espíritu Santo. Es difícil que pueda caer, hermanos. Cae y se levanta. No está a tientas. Usted ve, hermano, qué duro es vivir en la oscuridad. Y una vez me perdí, hermanos, pero no mi alma, me perdí en cuerpo. A plena sierra. Se me hizo noche, se descompuso el autobús. Hermano, y estaba exactamente, tenía que llegar siempre a tiempo, hermanos, a la falda de la sierra, de los cerros que caminaba yo. Yo sabía que un retraso, yo llegaría, hermanos, tarde y me agarraría la noche, hermanos, por toda la sierra. Dicho y hecho, hermanos, se descompuso el autobús, hermanos, y llegamos tarde, hasta que lo compusieron, llegaron tarde a donde yo me bajé. Hermanos, caminé 2 horas, a las 2, 3 horas ya estaba, hermanos, oscuro en la sierra, hermano. Oiga, hermano, no se ve ni la mano, la palma de la mano, te la pones enfrente, no se ve. Hermano, eso era tinieblas, oscuridad. No podía saber dónde iba. El camino no sabía dónde estaba.
No podía percibir luz. Mi vida estaba en tinieblas. Todo era alrededor tiniebla, oscuridad. No se puede apreciar, hermano. Es algo, hermano, espantoso no poder saber. Así es la vida, hermanos, sin Cristo. Es una vida oscura, en tinieblas, en pánico. Está muerto uno, hermanos. ¿Sabe que la persona que está en oscuridad se pierde? Por eso el salmista David decía: lámpara es a mis pies tu palabra, y esa alumbra mi camino. Hermanos, díganmelo a mí. Hermanos, casi lloraba. Señor, sácame de aquí. Hermanos, perdí el camino. Alguien que anda en oscuridad pierde el camino. Perdí el camino. No supe por dónde me bajé. Cuando me di cuenta, hermanos, el agua me estaba llegando aquí. Me metí a un río, un arroyo. Abrojos por donde quiera, hermanos. Los pescados a lo mejor hasta los traía en la cabeza ya. No llegué. No sabía dónde. Me había metido en el agua. Y seguí caminando sobre el arroyo, sobre el río. No, me seguí caminando y dije: no sé a dónde. No sé a dónde estoy. Gracias a Dios y la providencia del Señor, los hermanos dijeron: ¿sabe qué? Es raro, el hermano no ha llegado. Él siempre es puntual. Algo le ha de haber pasado. Vamos a buscarlo, hermano. Y el Señor les puso en el corazón irme a buscar, hermano. Y yo seguía caminando todo el arroyo, hermano. Y oía yo, lo único que empecé a oír era el ladrido de los perros. Dije: entonces estoy cerca de una cuadrilla. Eran los hermanos que venían con sus perros para buscarme. Cuando me encontraron, hermanos, desviados del camino. Qué difícil es vivir, hermanos, en tiniebla. Un hombre y una mujer que vive en tinieblas, hermanos, no puede, hermanos, estar en el camino del Señor. No encontrará el camino del Señor. Por eso nos dice aquí, hermanos, que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mire qué dice 2 Timoteo 4:17. Segunda de Timoteo 4:17, amén. Ahí lo tiene. Pero el Señor, ¿qué dice? Estuvo a mi lado, así como a mí me dio fuerzas para seguir caminando. Pablo también tuvo esa experiencia. Pero el Señor dice que estuvo a mi lado y me dio, ¿qué dice? Fuerza para que por mí fuese cumplida, ¿qué dice? La predicación, y que todos los gentiles oyesen y fuesen librados ¿de qué? De la boca del león. La única manera de ser librados, hermano, oiga, de la potestad de las tinieblas, de la boca del león, es, hermano, oiga, encontrar que el Señor nos encuentre con su evangelio, nos hable del evangelio de Dios. Seamos, hermano, óigalo bien, hermano, contrarrestados con el evangelio del Señor. Porque el evangelio, dijo Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, porque por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles, la única manera, hermanos, oyendo el evangelio, somos librados de la boca del león y somos librados, hermanos, de la potestad de las tinieblas. ¿Qué les parece, hermanos? Es un hecho consumado. Antes estábamos bajo el dominio de las tinieblas. Mire Efesios 2:2. Todo el que no ha recibido el evangelio está en dominio de Satanás, controlado por Satanás y sus demonios. Pero mire lo que dice Efesios 2:2. Efesios 2:2. En los cuales dice, ¿cómo dice, hermanos? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de Dios. ¿Qué dice? Póngase listo. En los hijos de desobediencia. Oh, hermano, nosotros estamos obedeciendo al Señor, y Él dice: en los cuales anduviste. Mira, le recuerda la vida de antes, ¿no es cierto? Pablo dice: antes ustedes eran así, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de el aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
pero no en nosotros ya, en los hijos de desobediencia. Por eso el segundo elemento que nosotros encontramos, hermano, y Pablo está gozoso por la iglesia, y yo también, hermano, se vuelve a repetir aquí hoy porque es para nosotros también. Yo estoy gozoso, gloria a Dios, porque Dios, aleluya, nos ha hecho participantes de la herencia de los santos. No, también nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Pero encuentro, hermano, otro elemento, y el otro elemento que yo encuentro se encuentra ahí en el versículo 13 también, en la parte 2 o en la parte B. Y la parte B dice, amén, y trasladados al reino de su amado Hijo. Amén. Amén. Versículo Colosenses 1, versículo 13. En la parte B dice, y trasladado al reino de su amado, ¿qué? Hijo. ¿Sí dice así, hermanos? ¿Cuál es el tercer elemento que encontramos ahí? Que desde el momento que nosotros somos salvos, nosotros hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Dele la gloria al Señor. Amén. Mira, gloria a Dios. Hay razón de gozarnos. Hay razón, hermanos, de decir amén. Hay razón de esforzarnos, hermanos, para seguir adelante firme. Hermanos, desde el momento que nosotros, iglesia del Señor, querida iglesia, despertemos, estemos con gozo, sabiendo, gloria a Dios, que nosotros ahora ya hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Trasladado quiere decirlo, ponerlo de un lugar a otro. ¿Cuál era nuestro lugar antes sin Cristo? Hijo de desobediencias, tinieblas. Pero qué, hermanos, giro de, como dicen por ahí, hermanos, de 360 grados. Ahora dice que somos trasladados al reino de su Hijo amado. Cuando yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, soy trasladado al reino de su Hijo amado. No dice seré. No dice tal vez mañana. Si te portas bien vas a ser trasladado. No, dice que desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, somos trasladados al reino de su Hijo amado. Porque esa es promesa de Dios. No es promesa mía. Amén. Es promesa de Dios. Mire allí, vamos a leerlo otra vez. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A quién le creemos, hermanos? A la palabra de Dios. Porque en Dios siempre es un presente, siempre es un amén. En Dios no es mañana. Dios no te dice, ¿sabes qué mañana? Señor, te quiero aceptar como el único y suficiente Salvador. Y Cristo no te dice, ¿sabes qué, amigo? Mañana. Haz una cita. No tengo tiempo hoy. Son muchos los que están aceptando. Espérate, salves al rato. No hay un mañana para Dios. En el plan salvífico no hay un mañana. Hay un presente. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que no dejemos lo que tenemos que hacer hoy. No dejes para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Por eso Pablo dijo, el tiempo aceptable es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo de salvación. En día aceptable te he socorrido. Hoy es el día de salvación. Porque para Dios no hay un mañana. Dios siempre es un presente. Por eso dice trasladado, no dice mañana. Dice trasladado al reino de su Hijo amado. Le damos la gloria al Señor. ¿Cuál es el elemento que encontramos ahí después de la salvación? Por haber aceptado a Jesucristo, son dones maravillosos, son regalos que el Señor nos da, hermanos, por verle salvado, por habernos salvado, por haberle aceptado. Imagínense, en vez de que nosotros le demos dones al Señor porque Él nos salvó, Él todavía nos da dones a nosotros por ser salvos. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? ¿Verdad que si nadie hace eso? Imagínense, si alguien hace un sacrificio por ti, tú quieres darle un don. Imagínense, me estoy ahogando y alguien me saca, hermano, oiga, no sé dónde ponerlo porque me salvó la vida. ¿Sí o no? Pero sin embargo, Cristo nos salva y todavía nos da dones. Qué maravilloso es el Señor. El único que lo hace es Dios. Amén. Pablo dice, agradece a Dios por la salvación de los colosenses. La salvación es lo mejor que nos ha pasado, le dijo Pablo. La salvación es lo mejor que te ha pasado. Y quiero rápido terminar, hermanos. Amén. Porque me quedan 2 minutitos. El cuarto elemento. El tercero dijimos que hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. El cuarto lo encontramos en el versículo 14. ¿Qué dice el 14? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón, aleluya, de pecados.
Amén. Es lo más maravilloso. En su Hijo tenemos redención por su sangre. Dice que el verbo tener en español está conjugado en tiempo presente indicativo y una voz activa y un modo indicativo. Indica todo el tiempo y para siempre tienes redención. Amén. Mire lo que dice. Todo y para siempre tienes mi redención. ¿Cómo la ve? Pablo por eso dice, ¿en quién tenemos? No dice en quizá, no, ¿en quién tenemos seguridad? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esto, hermano, en español, búsquelo en español, hermano. Cuando hablamos del verbo, hermanos, de redención, dice que es una conjugación de un presente indicativo, una voz activa y un modo indicativo. Indica todo tiempo y para siempre tenemos redención. El texto nos dice, tuvimos o tendremos. No, así no dice el texto. El texto dice que en todo tiempo nosotros, gloria a Dios, tuvimos el perdón de nuestros pecados. La palabra redención en griego es apolústrisis, que significa ser puesto en libertad mediante el pago de lo que cuesta. Amén. La palabra apolústrisis significa libertad mediante el pago de lo que cuesta. Cristo pagó el pago que costábamos nosotros. ¿Cuál era el pago, hermanos? La muerte. ¿No es cierto que Cristo pagó por nosotros? ¿Sí o no? Murió. Dio su sangre preciosa. El concepto, hermanos, de esto habla, hermanos, de lo que significa, hermanos. Óigalo bien, hermanos. Pagar el precio. Termino con esto. Había un niño que tenía deseos de construir un barco y lo logró un día, de tanto esfuerzo lo logró. Y cuando vino una torrente de lluvia, hermanos, él dejó, hermanos, puso su barquito, hermanos, óigalo bien, en la lluvia. La lluvia se lo llevó y no lo pudo alcanzar y se le perdió su barco. Al tiempo él lamentó haber perdido su barco, pero un día llegando a una tienda donde vendían artículos, vio su barquito allí. Y entra emocionado y le dice al dueño, oiga, al de la tienda, oiga, ese es mi barco. ¿Y sabe qué le dijo el dueño? Sería tu barco, pero yo pagué un precio por él. ¿Sabe qué hizo, hermano? Dice, tienes que comprármelo para que sea tuyo. El niño fue corriendo a la casa, le dijo a sus padres, hagan lo que quieran conmigo, pónganme a trabajar, pero denme dinero porque yo quiero comprar ese barco. ¿Sabe qué hizo el niño? Barrió, lavó platos y al final de mucho tiempo y esfuerzo, los padres le dieron el dinero. Fue y pagó, hermano, su barco y lo trajo y dijo, ¿sabe qué? Yo te construí, yo te hice y te perdí, pero ahora yo te vuelvo otra vez a adquirir, eres mío. Eso es lo que hizo el Señor. Nos perdió por un tiempo. Pero un día, gloria a Dios, Él nos volvió a recuperar con su sangre preciosa. ¿No quiere ponerse de pie? Padre eterno, te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Tenía mucha razón el apóstol Pablo. Tenía mucha razón, Señor, en darle gracias al Padre en el nombre de Jesús. Por esos hermanos de Colosas, Señor. Padre, que habían hecho la mejor elección de haberte aceptado como el único y suficiente Salvador. Hoy nosotros, igual que los de la iglesia de Colosa, queremos darte gracias, porque no somos ricos terrenalmente, pero estamos ricos en gloria. Somos participantes de la herencia en Cristo Jesús. Somos participantes, fuimos librados de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo.